Hola a todos, mi nombre es Ramón Garri Yauri Camayo. En esta oportunidad, mi grupo y yo, Muñoz Estrada Jr., Samaniego Pérez Jean-Pierre, vamos a presentar el tema el costo real efectivo de crédito. Para esto vamos a comenzar con qué es la TREA, la tasa de rendimiento efectivo anual. Esta va a ser la tasa que va a permitir igualar el monto que se ha depositado con el monto que efectivamente se recibe al vencimiento del plazo, considerando todos los cargos por comisiones y gastos, incluidos los seguros, cuando corresponda y bajo el supuesto del cumplimiento de todas las condiciones pactadas. En el artículo 82 del Código del Consumo va a indicar que las entidades financieras están en la obligación de informar a los consumidores de manera clara y destacada la tasa de rendimiento efectivo anual, o sea, el TREA, de los depósitos de ahorros. Lo importante de la TREA es que si es negativa significa que el monto depositado irá disminuyendo en lugar de aumentar debido al cobro de mantenimiento mensual. ¿Qué es el saldo mínimo de equilibrio para obtener rendimiento? Va a ser el saldo que se requiere para mantener en una cuenta de ahorro en la que no se realicen los movimientos en el plazo de 30 días, de manera que los intereses que se generen permitan compensar las comisiones y los gastos asociados con el mantenimiento de la cuenta, y no se pierda ni se gane rendimiento al final del mes. Saldo mensual que se necesita para que la cuenta mantenga el mismo monto de su capital inicial. ¿Cómo se calcula el interés que genera una cuenta a plazo fijo? Utilizando la siguiente forma. El importe de intereses ganados va a ser igual al capital depositado por 1 más la tasa efectiva anual por 360 días elevado al número de cifras de plazo fijo entre los 360 días menos 1. Vamos a entenderlo más con un ejemplo. ¿Cuánto ganará 1000 a un año a una tasa de interés efectiva anual de 2.75%? Teniendo los datos, lo que queremos calcular es el interés. Tenemos la tasa efectiva anual de 2.75. El tiempo es de 360 días, un año. Y el monto es 1000 soles. Como vemos aquí, el interés nos resulta 27.5. El monto que se recibe al vencimiento del plazo nos va a resultar 1027.50. Estos cálculos no van a incluir el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, que va a ser el 0.05%. ¿Cómo se calcula la tasa de rendimiento efectivo anual de un depósito a plazo fijo? Utilizando la fórmula que vemos en pantalla. La TREA, o sea, la tasa de rendimiento efectivo anual, va a ser igual al monto final entre el capital inicial elevado al número de periodos en un año entre el tiempo menos 1 por 100. Ya, vamos a entenderlo más con un ejemplo. Si 1000 soles a un plazo de un año de 360 días se ganan 27.50 de interés, el costo de comisiones y mantenimiento de los gastos es 10. ¿Cuál será la TREA del depósito? Primero vamos a hallar el valor final. Para esto tenemos que el valor inicial es 1000 a un número de periodos de un año con un importe de comisiones y gastos de 10. El interés es 27.50 y bueno, el tiempo es un año, ¿no? El valor final nos resultaría 1017.50. Como segundo paso, ya aplicamos la fórmula de la TREA. Como lo hemos visto anteriormente, nos va a resultar 1.75%. Está siendo el valor de nuestra tasa de rendimiento efectivo anual.
un segundo ejemplo, vamos a ver cómo hallar esta tasa, dándonos estos datos en específico. Como capital inicial 50.000, tasa efectiva anual del 0.5%, gastos y comisiones de 4 soles mensual. La fecha de inicio es el 1 de diciembre a un plazo de 31 días. Para esto se nos plantea que el cliente de una cuenta inicia el 1 de diciembre, tenía 50.000 y no realizó ningún depósito hasta el 31 de mayo, siendo su capital final de 50.000, 17.48 neto del impuesto por transferencias financieras. El interés ganado del mes de diciembre sería, aplicando la fórmula del interés, 21.47, siendo este nuestro interés, ¿ya? El cálculo del interés va a incluir el interés efectivo y comisiones. Pero como se cobrará 4 soles por mantenimiento de cuenta, nuestra tasa de rendimiento efectivo anual va a resultar del 0.04%. Continuando con la exposición, ahora tocaré lo que viene a ser la TCA, el cual es la tasa de costo efectivo anual. Esto, en pocas palabras, vendría a ser lo que en verdad va a costar un crédito. Este también va a ser el resultado de la tasa efectiva compensatoria más los gastos más las comisiones. Los gastos van a ser los cargos cobrados por cuenta de terceros. Aquí encontramos, por ejemplo, lo que vendrían a ser el seguro de gravamen o los gastos notariales. En cambio, en las comisiones, igual van a ser cargos, pero esta vez por servicios otorgados por una entidad financiera. En este caso, vamos a encontrar, por ejemplo, los estados de cuenta, los portes, entre otros. Para su cálculo, debemos considerar lo siguiente, que cuando una deuda se cancela mediante el pago de cuotas mensuales, iguales a una tasa mensual, se calcula igualando la deuda con la suma de las actualizaciones de los flujos de pago iguales. Aquí, como vemos en la gráfica, encontramos lo que ya expliqué anteriormente, de que los gastos vendrían a ser los cargos cobrados por terceros y los seguros de gravamen, comisiones tales como los estados de cuenta y la TEA, que vendría a ser la tasa de interés compuesta efectiva anual. Por esto nos da la TCA. Pasando de frente a los ejemplos, ¿cuál sería la tasa efectivo anual de costo efectivo anual de un crédito de 10.000 soles otorgado durante un mes de 30 días a la TEA del 51.99%, aplicando adicionalmente un costo mensual de seguro de gravamen de 0.0515% sobre el saldo de capital? Primero tenemos que calcular la tasa efectiva mensual. Para esto tenemos que usar la fórmula sumando 1 a la TEA elevado a 1 sobre 12, menos 1. Esto nos va a dar un porcentaje de 3.55%. A continuación, tenemos que calcular con el total a pagar al culminar los 30 días. Para esto tenemos los 10.000, que es el crédito, y lo tenemos que multiplicar por 1 más lo que ya calculamos, que es la tasa efectiva mensual. Este nos va a dar un valor de 10.355. Luego tenemos que calcular el costo del seguro de gravamen. Para esto multiplicamos los 10.000, que sería el crédito, por la tasa que nos dan del seguro de gravamen, el cual nos da el 5.15. Con estos datos ya podemos calcular el costo del crédito, que este sería los intereses más seguros, el cual sumamos los 355 más 5.15, el cual nos da un valor de 360.15. Luego calculamos la tasa de costo efectiva mensual de crédito, el cual es 360.15, que habíamos anteriormente, dividido por 10.000, que es el crédito. Esto lo multiplicamos igualmente por el crédito, lo cual nos saldría un valor de 3.60%. Y como último, al tener ya todos los datos, seríamos la TCA, que sería 1 más el 3.60%, esto elevado a la 12, menos 1, y esto multiplicado por 100, el cual nos da el valor total del 52.87%. Ejemplo número 2. Hallar la tasa de costo efectiva anual para empresa de 1.000 soles que cobre una TEA del 40% durante un año.
También se cobra al momento del desembolso una comisión del 0.5% del préstamo y por seguros 1.5% del préstamo. Además se cobra aportes por 20 soles al año, por lo cual primero tenemos que calcular la tasa de interés. Esto va a ser resultado de multiplicar el préstamo, que sería 1000, por 1 más el 40%, que es la TEA, elevado a la 1 menos 1, lo cual nos da al final un monto de 400. Luego sumamos los intereses más los aportes, que sería 400 más 20, como menciona el enunciado, que son los 20 que se cobran al año. Este nos da un valor de 420. La comisión vendría a ser el 0.50% por 1000, que es el préstamo, el cual nos da un valor de 5, y por seguros el 1.50% por el crédito, que nos daría un valor de 15. Al final el préstamo neto vendría a ser 1000 menos la comisión menos los seguros, que es 980. Luego calculamos la tasa del costo efectivo anual, el cual vendría a ser la división de la suma de los intereses más aportes entre 980, que vendría a ser el préstamo neto, multiplicado por 100, que al final nos daría un valor de 52.85%. Bien, continuando, vamos a tocar lo que es la tasa efectiva anual, o el conocido TEA. Con tasa efectiva anual nos referimos a que es un indicador que se expresa como un porcentaje. Dicho indicador al final de un periodo se va a mostrar el costo o el rendimiento efectivo de un producto financiero. Podría ser, por ejemplo, un préstamo. Al final de un periodo, aplicando una tasa correspondiente, se va a representar en un porcentaje el costo o el rendimiento que ha tenido durante ese periodo. El cálculo está basado en el tipo de interés compuesto, es decir, que a medida que el interés va capitalizándose periódicamente, podría ser quincenal, diariamente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, etc. Dicho interés se va a sumar al capital inicial y nuevamente se va a contar como capital, y por ende va a tener un nuevo rendimiento la suma de esta. Entonces ese tratamiento se conoce como interés compuesto, y parte del supuesto de que los intereses obtenidos se vuelven a invertir en la misma tasa de interés. Asimismo, es una medida del rendimiento de una operación financiera, pues al ser una medida de rendimiento implica que a nosotros realizar una operación financiera, ya sea de préstamo, puede generar rendimiento. Entonces ese retorno que se genera se le conoce como rendimiento, y como se ha mencionado, se puede medir mediante porcentaje. Entonces es válido decir que es una medida, ¿no? Es aquella que efectivamente fue colocado en el capital. El dicho TEA, o dicha tasa efectiva anual, va a depender de tres cosas. Primero, del capital del capital inicial o del capital que se ha realizado como una operación financiera. Segundo, del tiempo de exposición, es decir, del tiempo en el que se ha decidido realizar la operación financiera, o se refiere al periodo, ya sea como dijimos, ¿no?, diariamente, semanalmente, quincenalmente. Lo normal es mensual o anual en todo caso, o periodos de ese tiempo, ¿no?, mensual, semestral, anual. Y sin embargo no exime del hecho de que sí, pues, se puede capitalizar diariamente, quincenalmente, entre otros periodos fijos, pero en un determinado tiempo. Asimismo, el monto a recibir por compensación o interés. Justamente este es el rendimiento que se obtiene o el costo que se obtiene al momento de exponer el capital. Como se ha analizado, el capital en un inicio no tiene ningún interés, sin embargo tiene una tasa. Significa que al término de un periodo esta tasa va a generar un rendimiento. Ese rendimiento se le conoce como interés o compensación. Entonces ese interés se suma al capital para hacer un nuevo capital, si en caso es una tasa efectiva. Normalmente una tasa nominal, lo que ocurre es que se pone el capital y
y al finalizar el periodo, ya sea anual, quincenal, mensual, el interés se suma y ese es el único monto. Entonces, estos tres componentes o estos tres factores son los que implican una tasa efectiva anual. Para el cálculo, lo que se debe hacer primero es obtener una tasa de interés por la operación que estamos realizando, ¿no? En este caso, para cualquier operación o regulación de financiación, el interés se calcula como se ve en la pantalla, ¿no? Interés es igual a la renta sobre el capital. Más adelante vamos a verlo como un ejemplo. Por otro lado, la tasa de interés que se obtiene a partir de esto se le es nominada durante un periodo de la operación. Por ejemplo, si la operación es mensual, la tasa o la I que se obtiene será efectiva mensual. Si fuera trimestral, por ejemplo, la tasa efectiva sería trimestral. Y así, ¿no? Si fuera semestral, sería una tasa efectiva semestral. O si es anual, una tasa efectiva, ¿no? Y se obtiene la tasa efectiva de la operación, solo resta llevarla a un periodo anual por medio de la técnica de equivalencia de tasas. Lo que ocurre con esto es que una tasa que se obtiene ya sea trimestral, semestral, mensual, se puede llevar a una tasa anual realizando una equivalencia. Se hace mediante una operación lógica, ¿no? Es decir, si tenemos una tasa que se hace efectivo trimestralmente, debemos aplicar la siguiente lógica: en un año cuántos trimestres existen y multiplicarlo por eso. Entonces, en un año existen 4 trimestres, por lo tanto, si la tasa efectiva trimestral en un año tiene 4 periodos, esta sería una equivalencia. Una vez que tenemos esto, podemos ver la siguiente fórmula: 1 más la TA, donde TA es la tasa efectiva anual y es la tasa de interés de la operación por el periodo de capitalización. J y M es la proporción en que entrará el periodo de capitalización en el año. Es decir, lo que se comentaba hace un momento, ¿no? La tasa trimestral, llevarlo mediante una equivalencia a una tasa anual, dependiendo de cuántos periodos tiene o cada cuánto tiempo, cada cuánto periodo es la capitalización de la misma. Para aplicar un ejemplo, hay que suponer que un plazo fijo de 30 días que paga una tasa nominal anual del 12%. Dicha operación tiene un periodo de capitalización de 30 días, ya que es el plazo ofrecido al 12% de tasa nominal anual. Ahora, justamente aquí es donde se aplica la conversión de la tasa, ¿no? Una tasa nominal anual donde no es capitalizable, justamente en ese término. Sin embargo, nos da un dato de que el periodo de capitalización de dicha tasa ocurre cada 30 días, es decir, mensualmente. Entonces, lo que ocurre va a ser lo siguiente: ¿cómo convertir una tasa nominal anual a una tasa efectiva mensual, puesto que la capitalización ocurre cada 30 días? Realizando la equivalencia, podemos obtener que una tasa efectiva mensual del 1% es igual a una tasa nominal anual entre 12. Lo que ocurre es lo siguiente en el momento de la equivalencia: la tasa nominal anual es del 12%, pero ¿cuántos meses existen en el año? Son 12. Por lo tanto, si la operación o si la tasa es capitalizable cada 30 días o lo que es igual mensualmente, podemos deducir que la tasa nominal anual, para convertirla a una tasa efectiva mensual, debemos dividirlo entre 12, ya que ese es el número de periodos capitalizables en un año. Y aplicando la fórmula podemos ver que 1 más la tasa efectiva anual es igual a 1 más el 0.01%, lo que ya vimos que es la tasa capitalizable, la tasa efectiva mensual, elevado al número de periodos capitalizables, en este caso es 12, ¿no es cierto? Entonces,
De esta manera es que la tasa efectiva anual se obtiene realizando la operación y vemos que resulta un 12,68%. Muchas gracias.